Bienvenidos a nuestra edición digital de En tu caja o en la mía. Hoy mi caja de música se convierte en un sueño hecho realidad, porque yo siempre he considerado que la cultura, que la vida, que las emociones tienen otra manera de contarse, de sentirse, de vivirse o de recordar. Hoy mi invitado ha conseguido que yo, que cuando era joven, me metiera en el abrazo de sus palabras para hacerme ver que la vida es mucho más que yo, sino la vida es también el que tengo enfrente, y recordar que el hacernos importantes, somos importantes como grupo, porque sin grupo quizás no tendríamos ningún tipo de significado. Hoy, como diría aquel, allá donde esté, hoy vamos a hablar de algo tan bonito como el amor de tus amigos, del amor de la vida, del amor de la lucha por resistir, pero sobre todo vamos a hacer justicia no solamente por los que están, sino por los que un día se fueron. Hoy recibimos al autor de esta maravillosa historia, al testigo, al guardián, como diría Bayona, de estos personajes, Pablo Bierzi. Bienvenido a En tu caja o la mía, ¿cómo estás? Divina tus palabras, David, ya te amo, a priori ya te amo. Divino, un placer estar contigo, ya me han hablado muy bien de tu programa, estoy de acá en Montevideo, posiblemente vaya a España en unos días Ujú. y me encanta charlar, me encanta todo lo que dices. Bayona dice que soy el guardián y el custodio de la historia de los personajes, reverencia infinita, agrega. Pero no es tan mérito mío, querido David, sino son las coincidencias. O sea, yo me formé con ellos y me formé de esa gran tragedia que ellos vivieron a los 22 años. Entonces, eso te hace ser, desde que soy niño, te hace asumir unas responsabilidades porque no tiene sustituto. Ese tema de no tener sustituto es una tarea y una responsabilidad y es un poco lo que hice con el libro y lo que estamos haciendo con la película. Pues vamos poco a poco. Desde que supe que tenía el gustazo de conversar contigo, he estado viendo muchas entrevistas tuyas, muchísimas. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es que después de todo este periplo que habéis tenido casi universal de esta historia, junto de la mano de JJ Bayona, se han olvidado, nos hemos olvidado los periodistas de preguntarte algo que te gustaría que te preguntara hoy y que siempre ha quedado en la tinta del tintero sin plasmarse en el negro sobre el blanco del papel. ¿Qué te gustaría que te preguntara hoy? Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Eh, Muy buena. Tal vez tal vez sea el estado, que lo he dicho, pero el estado en que se escribió una obra así. El estado en que yo me sentía cuando escribía esto. eh, Fue una obra por etapas, o sea, yo empecé ayudando en el 73 cuando volvieron a Nando, después lo hice de muchos abordajes periodísticos. Pero hay algo que para mí es misterioso, David, y por eso te lo planteo, porque ya veo que vos calás hondo y profundizás. Te quiero compartir contigo para ver si juntos accedemos a algo nuevo, porque veo que lo vivimos en conjunto lo mismo. Y es cuando uno está en una historia de este tipo, con un compromiso del pasado por los que no volvieron. Esto es simbólico, le pasa a cualquiera, no es. Esta historia es pequeñita, 45, pero le pasa a cualquiera cuando está escribiendo sobre un hecho real, una obra de no ficción, donde hay muchos muertos, hay muchos otros que sobrevivieron, pero hay una cosa, una mixtura, un mix raro. Los vivos están por los muertos, pero los muertos han quedado un poco opacados. ¿Por qué uno cuando escribe sobre eso, eso me pasó en los años, cuando hice la historia en 2002, cuando lo escribí desde el punto de vista de los muertos, un artículo periodístico, y cuando escribí el libro La Sociedad de Nieve, del 2005 al 2008, y cuando volví a escribir el prólogo, el capítulo nuevo en el 2022, que lo hice en la montaña, estaba en la montaña y lo escribí ahí un día que quedé, un domingo, lo empecé a escribir. ¿Por qué uno lo hace como en trance? Yo le llamo en estado de gracia, pero lo hace mi mujer me dice que yo todo ese periodo estaba como 10 centímetros arriba del piso. No es por virtud mía, es la historia, no es un tema mío. ¿Por qué uno entra en trance? Yo no sé por qué, no sé por qué es. Sé que Eh, me ocurre pocas veces en la vida. Te lo pregunto a ti. Mira, no sé si lo ves. Eso que acabas de decir, mira, tenemos muchas cosas en común, aparte de yo ser periodista como tú
me encanta escribir y yo escribo también. Me pasaba que O- cuando yo escribía historias, y tengo también varias obras, tenía la capacidad de meterme tanto en esa historia que esa historia se apoderaba de lo que era yo, ¿vale? Es decir, me convertía en un testigo. Decía Miguel de Unamuno en Niebla, se enfrentaba a sus propios personajes siendo el autor, ¿no? Yo Perfecto. después de haber leído esta historia, tú como notario de esta historia te convertiste en un pasajero más de la historia. Tú mismo te atrapaste en la energía de la historia. Tú mismo te Muy bueno. convertiste en ese hueco vacío, en ese silencio que hablaremos de los silencios, en cada uno de los capítulos, que queda atrás y sin quererlo, eh, tú fuiste notario de esta historia, tú ibas allí, aunque no lo supieras. Eso es la Muy esencia que a mí bueno. me queda de la sociedad de lo que escribiste. Por eso lo del trance, es que yo creo que en el fondo estuviste allí, de alguna otra manera. Está muy bien. Te estoy tomando apuntes, David. Notario me parece fascinante. Yo siempre, a mí no, yo soy muy respetuoso. Yo no estuve en ese avión. Creo que es intransferible la experiencia de los chicos Correcto, de los 16. O sea, uno se aproxima lo más que puede. Hablé infinitas veces. Acabo de hablar hace 5 minutos hablando de ti con Daniel Fernández Strauch, uno de los tres primos Strauch, hace 5 minutos. Leí con mucho detenimiento las cartas de los chicos. eh, y me siento, sí, me siento muy responsable de los de ellos, ellos claro. están para responder, pero de los otros que no están me siento muy responsable porque yo los conocía y somos pocos los que los conocían. Me encanta eso del notario, de esa historia, sí, porque eso es lo que dice J, guardián y custodio, reverencia infinita. Es como es un rol del cual no tengo ninguna virtud, David. Eso es, pero de repente es como un demiurgo universal que pone las fichas. Alguien tenía que hacerlo, pero no es una virtud porque es una coincidencia, entonces no es por virtud mía. O sea, el hecho de que yo vaya al mismo colegio, de que nos criemos en el mismo barrio, de que nos moldeamos juntos todos los recuerdos, no es una virtud mía, es una coincidencia. Yo lo llamo destino, Pablo. Está bien, destino, está perfecto, te tomo apunte de vuelta, destino, Mira, sí, hay destino. una Pero, frase, no recuerdo qué le digo, no recuerdo qué lo dijo, y vuelvo a insistir porque quiero hablar mucho del silencio contigo de esta obra. Yo siempre digo que una historia o el ser notario de una historia es como si de ese silencio salieran unas manos que son las palabras que has puesto aquí, que te atrapan y ya no te sueltan. Evidentemente muy no lo bien, viviste, pero al ser notario de esta sí, historia te hiciste partícipe de sus mismas emociones, su dolor, su sí. miedo, su frío, sus silencios cada vez que uno se iba. Un capítulo que es el capítulo 23, ¿no? Cuando eh, deciden ya mañana nos vamos, ¿no? Esa sensación de se me ha roto la última esperanza, nos vamos a buscar otra. Eso todo a ti te ha mojado, te ha calado. O que no lo vivieras, pero tus palabras ha hecho que te atrapen. A eso me refería, Pablo. Em, Está muy bien, que- estoy de quiero, acuerdo. quiero preguntarte sobre algo que a mí me parece poderosísimo. eh, Como escritor y como guionista, ¿vale? Voy a tomar como referencia las dos partes. Yo cuando adoro la forma de contar y de contar historias de Bayona, de la manera que tiene de hacer cine, pero me parecía que el mayor riesgo de esta historia era contar los silencios. Esta historia tiene unos silencios que te atraviesan desde el primer capítulo y que has hecho muy bien porque te hacen reflexionar capítulo por capítulo, ¿no? Porque tú das voces a todos, ¿no? Es una historia coral. Y me daba mucho miedo cómo interpretaríais esos silencios en la película, en el guión. ¿Eso es algo que para ti era innegociable? Primero, el guión, yo aparezco, en la película aparezco, la película está basada en el libro, La Sociedad de la Nieve, yo aparezco como productor asociado Sí, y en el rollo final, que la gente no, aparezco en desarrollo de guión. Y correcto. te cuento, cuando comenzamos a trabajar con J. Bayona, año 2016, año 2017, año 2018, yo estaba haciendo el guión con otro guionista, Uh -huh. con J, con Belén Atienza, y un día yo salí del guión, porque
fue como de común acuerdo, nos dimos cuenta que, y yo no podía evitarlo, que yo cuidaba más a las personas que a los personajes de la película. Es inevitable. Yo no podía negociar que en mi psique, en mi psiquis, David, que cada uno tenía que tener, cada uno no son 16, son 16 más los 8 que mueren en la luz, más los 3 que mueren al final, más Susi, más todos los que van, los que mueren no en no en el impacto, sino en la noche, hay otros 3. Cada uno tenía que tener 5 minutos. Esto es absurdo porque esto no es una película, esto es casi una... Ese trabajo sí es de notario, tener 5 minutos cada uno. Yo no conseguía negociar conmigo mismo, porque yo los veía, particularmente veía a los que no estaban, no sé, no quiero nombrarlos, pero veía particularmente a 3 que yo tenía muy buen vínculo, y sentía que yo no podía fallarles, tienen que tener sus 5 minutos. Y era absurdo. Entonces tú hablas de los silencios, sí, yo creo que J. Bayona es una persona, la palabra voy a decir, no es linda, pero es un superdotado. En estas cosas de contar historias, se cumple en él a cabalidad una frase que a mí me gusta siempre, que dicen que es de un uruguayo, y no sé si es verdad, que la bondad es inteligencia pura, se cumple a rajatabla en él, se cumple en Belén Atienza y se cumple en Sandra Hermida. Forman un tridente descomunal, descomunal. Y yo me sumo a eso y entonces esta historia poderosísima con ese tridente y todo lo que arman alrededor es tremendo. Y creo que los silencios J los maneja con la sabiduría de un artista. El artista. Otra cosa que a ti y a mí nos cuesta es hablar a la ligera de lo artístico, porque todos buscamos lo artístico y tampoco sabemos lo que queremos decir. Yo siempre digo que lo artístico es lo que te produce como una suerte de éxtasis y que después lo perdés, es efímero, es un éxtasis, pero que después lo seguís buscando. Es como que te levantaron el umbral y después tenés que seguir buscándolo porque lo que es menor a ese éxtasis ya no te seduce plenamente. Entonces, es como una búsqueda insaciable y que no tiene final. Con J y con el equipo este y con Belén y Sandra, llegás muy rápido y muy pronto a esa luz efímera que, que lo llamo lo artístico, llamarle como quieras, pero es como una... yo decía siempre, en el rodaje yo sufría todo el día, de que me amanecía o de la noche anterior y hablaba por teléfono con J o con Belén. Yo ya sufría, todo he sufrido, el Sierra Nevada, la nieve, el COVID, la pandemia, pero había un instante de luz al final del día cuando yo veía imágenes y veía que nos acercábamos a esa llamita que es lo artístico. Y eso valía la pena. Y por eso yo decía una frase que después la dejé de decir porque no me gustaba, y le decía a Jota, los primeros días le decía, Jota, tocamos el cielo con la mano, yo ya me puedo morir en paz. Y después no me gustaba la frase, y después dije, no la digo más porque es fea la frase y es innecesaria. Y un día no la dije más. Hombre, se puede tocar el cielo con las manos, pero luego hay que bajar la montaña. No te olvides de eso. Exactamente, exactamente. Oye, has hablado de la negociación, bueno, de que para ti, quiero hacer un guiñito más a la película, pero quiero volver a tu historia, quiero volver al libro, que para eso estamos también aquí. Claro, obviamente, en tu memoria, en tu alma, en tu emocionabilidad estaban los ojos, las miradas de todos ellos, pero eso hay que llevarlo a la pantalla. Se hace un casting, creo que acertadísimo, por otro lado. ¿Cómo tuviste esto que llamamos en España el pelómetro cuando los viste por primera vez? Cuando miraste a los ojos a esos personajes que tú diste guarda y custodia y los viste vivos de nuevo, aunque fueran en el Fue cine. fue una experiencia irrepetible. Yo participé sin ser idóneo en el tema actoral, de lo más mínimo, David. No ¿Mm? soy idóneo. Pero J me invitó a participar en la última fase del Ujú. casting que fue en Uruguay, cuando ya se seleccionaban. O sea, yo participé también en esos meses del final del casting, con la misión esa de guardián y custodio, reverencia infinita, atrás de él. Entonces estaban ahí los últimos finalistas y él me miraba. Y yo en algunos casos, y con uno de ellos, no quiero darle el nombre, con uno de ellos es tan parecido, era como él lo cantado, él buscaba no solo el parecido físico, sino la personalidad. Y habíamos hablado tanto de los personajes, habíamos entrevistado a los sobrevivientes en el año 2018, 50 horas en Uruguay en formato cine.
fue tan exhaustivo que J, que tiene esa mirada de lo artístico, que ve no lo que se ve, sino lo que no se ve, que tiene una mirada Eso más es. profunda. Por un momento me acuerdo que yo estaba en los procesos de casting y yo vi pasar a una persona y la volví a mirar, a uno de de uno de los que fallecieron, de los que murieron, y lo volví a mirar asustado porque ese chico había muerto hace 48 años y estaba acá. Estaba ya caracterizado como el personaje. Era escandalosamente parecido hasta en la forma de caminar. Y cuando lo miré por segunda vez, por suerte, era más alto, era más, más corpulento, no, tenía más altura. Más erguido, Entonces sí. me di cuenta que no, más erguido, me di cuenta que no era, pero fue un instante también, imagínate, este chico murió hace 49 años, pero fue tan vívida, es tan vívida lo que sentí, que por un instante me pareció que estaba vivo un chico que había muerto en el año 72, en el alud murió. Para que veas el nivel de perfeccionismo y el nivel de compromiso que tuvo J, Bayona, Belén, Sandra y el equipo en esta película. Es asustador, es asustador. Yo por muchas veces le decía a J, ellos para mí vivieron en el límite entre la realidad y la irrealidad, entre la vida y la muerte. Pero acá estamos haciendo lo mismo, estamos recreando ese mismo limbo, esa misma frontera, que es una frontera difusa por definición, es una frontera que no sabes hasta dónde, cuándo cruzás el umbral. Es, ¿Qué es esa frontera? ¿Es infinita o es una micra? Voy a ir un poco más allá, si me dejas. ¿Recuerdas la primera vez que viste la cinta? ¿La primera vez que viste la peli? Sí, perfectamente la recuerdo. La vimos fue en febrero del año 2023, cuando vino J solo, él solo vino, por un día, a mostrársela a uno de los chicos que estaba enfermo, a uno de los sobrevivientes, a Coche Inciarte, José Luis Coche Inciarte, que estaba enfermo y él no quería. Él trajo un corte completamente incompleto. Los efectos especiales no estaban, los efectos visuales estaban por la mitad. Había carteles que decía aquí va, aquí va. El accidente no estaba. Pero él quería mostrárselo a Coche, que estaba también con la señora de él, con la mujer de él y madre de sus hijos. Eh, an- eh, Era un compromiso de Jota, de ese tipo de compromisos que solo lo tiene una persona que además de talentosa tiene bondad. Se había comprometido y vino, estábamos en la sala solos, Coche, J, la señora de Coche, yo, creo que había una persona más, y recuerdo cuando termina yo estaba en éxtasis, la palabra sí es éxtasis. Yo me acuerdo que después inmediatamente fuimos a un bar ahí en un mall, acá en un shopping center acá en Uruguay, en Montevideo, y me puso en un FaceTime con Belén Atienza, y, y me dijo, J dice, ¿qué te pareció? Yo le dije, Belén, esto no es una película, esto no es una película. La primera cosa que te digo, la verdad la palabra que dije, David, es, esto es una estafa, porque no es una película. Es una experiencia de otro tipo, es un viaje, es una, es una inmersión en una cosa que yo no sé lo que pero como película es una estafa, esto no es una película. Eso fue lo que dije, lo primero que dije, lo primero que se me ocurrió fue eso, porque fue esa la sensación que yo estaba en un cine, estaba en una sala vacía, éramos tres, una pantalla grande, pero la sensación que yo voy al cine, me gusta el cine desde que tengo 15 años. Soy de la época que el cine europeo era el cine que se veía, particularmente italiano y francés, menos que español porque bueno, era la época, los 60. Pero esa fue la primera impresión, querido David. Mira, me has hablado del viaje de TJ, me has hablado de tu FaceTime, pero me voy a ir al momento en el que te quedas solo. Antes te he hecho una alusión a una historia que se llama Niebla, de Miguel de Unamuno, donde el autor se enfrentaba con sus personajes, ¿no? He hablado de ese silencio y en esa historia, en esa novela, el autor llega un momento en que los ve, ¿no? Y dialoga con ellos y les pregunta el por qué, ¿no? Después de esa experiencia, ¿hiciste ese ejercicio de verlos, de volverlos a sentir? Es decir, ¿tuviste la sensación
de tener esa conversación que a lo mejor quedaba pendiente después de ver la historia que había conseguido llevar imágenes, Bayona? Yo te digo lo que sentí, David, quiero ser lo más honesto posible. Yo acompañé el rodaje, o sea, yo Sí, las escenas las conocía, sí. yo acompañé el rodaje, o sea, eran 400 y pico de horas, 140 días, yo acompañé, salvo los Andes, acompañé todo. O sea, yo conocía las escenas. Lo que me parecía, y la palabra no me gusta y no sirve, lo Ujú, que me parecía mágico es la concatenación de esas imágenes que yo había visto. eso es. La concatenación me parecía como que cobraba otra dimensión. Me transportaba a otro plano a un plano de conciencia que yo, eso lo escuché, que lo dije cuando en el documental la Sociedad de Nieve, quienes fuimos en la montaña. Yo dije esa palabra, que cuando en el rodaje, o sea, se ve que esa palabra estamos en un plano de conciencia que yo no conocía. A mí la película me transportó a un plano de conciencia que yo no sabía que existía. O sea, quiere decir que nunca había accedido hasta ahí, nunca había accedido a ese plan. No, no es que sea mágico, simplemente que vos vas eh, madurando o superando tu percepción y tus emociones, y eso no tiene fin, no hay una forma perfecta de la emoción y una forma perfecta de la percepción, eso es siempre perfectible. Lo que claramente es di un paso más. Yo di la película y di un paso más. Y a ver, te lo digo a contrario sensu, David, a partir de ahí, las películas que estoy viendo, ya las miro con ese parámetro Ahí y está. me resultan simples, simples, no sencillas, simples, en el sentido de poco honda, poco profunda, estoy como en un momento como que eh, quiero que me vuelvan a emocionar, y todo me está pareciendo, no logro terminar una película, vi Oppenheimer, eh, vi el Asesino de la Luna, que me pareció que estaba muy bien hecha, pero quiero que una película que me vuelva transportar, necesito, no lo estoy logrando. Te doy mucha razón. Yo he visto Oppenheimer, cinematográficamente me lo he pasado muy bien. Los Asesinos de la Luna me parece una maravillosa obra, pero claro, cuando tú te metes en una sala llena de cine, como yo lo he hecho en 4 ocasiones, y sientes que te falta el aire, sientes que tienes frío en la espalda, que te duelen las manos, que ves al de al lado llorar, al del enfrente casi abrazar, esto estamos hablando de otra cosa. Brillante. Es exactamente, no sé, primera vez que me pasa que una persona, David, imaginé que iba a ser contigo, me dice exactamente lo que yo viví. No estoy diciendo que esto es mejor o peor, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. A mí, Los Asesinos de la Luna me pareció una tremenda obra. Me interesa el tema, me interesa el realizador, todo me interesa. Ahora, yo quiero volver, ahora estoy como soy un adicto, que yo nunca fui adicto. Supongo que a un adicto le pasa esto, que quiere volver a sentir ese estado de plenitud, por llamarle algo así. Un poco eso que te decía en el rodaje, Perdona, que tenía una incidencia eso, técnica, dime. sí, eso que tenía en el rodaje que te decía que yo le decía a Jota que tocamos el cielo con las manos, puedo morirme en paz. Quiero volver a sentir eso, no para morirme en paz, pero quiero eh, y estoy como, me siento insatisfecho de todo lo que estoy viendo. Quiero ganar un libro que me vuelva, pero no lo estoy encontrando. Pero es un tema personal, esto no es. Hicimos un viaje, con Jota dijimos, muchas veces dijimos, vamos a sumergirnos en un territorio desconocido, a sumergirnos. Y hicimos un viaje. Y en el viaje que no sabíamos, era una exploración, que no sabíamos dónde era el destino, no sabíamos cuál era el final. Y yo creo que todavía no llegamos a un destino. Yo te escucho a ti, David, ahora, y me doy cuenta que no llegué a destino, que tú tenés una percepción más profunda que la que tengo yo, ¿entiendes? O sea, porque a mí me pasó lo mismo, yo sentía frío, me dolía el cuerpo, Te falta no, el no, aire. no paraba La luz te falta el faltaba aire. el aire, te falta el aire, no podía parar de emocionarme, no puede ser que sea así. Y a la vez sentía en paz. Entonces, Oye, yo creo que acá está, sí, me dejas hacer una dime. acotación porque hablando precisamente de esto, cuando estaba preparando la entrevista, me entró una noticia por Instagram que creo que ha fallecido Javier, si no me equivoco. No, Javier falleció en el 2015 y 2015. falleció Coche.
En coche, ¿no? Coche ahora este año. El 2023 falleció Coche en julio. Sí. Fue a Coche a quien vino J a mostrarle A la verla película porque ya antes de estaba que muy falleciera, efectivamente. porque estaba muy enfermito, estaba muy enfermito. Oye, te hablaba antes de mi experiencia literaria. A mí me pasa muchas veces que yo escribo y tengo la necesidad y la sensación de necesitar parar, porque te duele lo que estás escribiendo, porque te enfada, porque te nubla, porque necesitas encontrarte de nuevo para poder seguir a escribir, ¿no? ¿Cuántas veces tuviste que parar en cada capítulo? ¿Cuántas veces te quedaste en silencio? ¿Cuántas veces te preguntaste por qué? Yo estaba en estado de gracia, como yo no volví, no me gusta el término tampoco, en trance, te dije hoy. Yo sentía, yo me acuerdo que yo decía acá en mi casa, decía, estoy en estado de gracia, pero no sé por qué estoy en estado de gracia. Y desde que arrancaba en la mañana, usaba una misma música como un mantra. Ujú. Usé escuché muchísimas veces el Ave María, pero en loop infinitas veces por día, infinito, era bien un mantra que me ayudaba a ese estado de gracia. Estaba como suspendido. Y cuando terminaba, David, yo sé que estaba extenuado. Y lo que más y que me dormía y me despertaba a horas destempladas, 4 de la mañana, 5 porque quería volver a ese estado. Sí, Quería eso es. volver a ese estado. Y cuando termina la obra, y me pasó un poco cuando tuve que releer la obra en la montaña para escribir el capítulo introductorio de 50 años, volví a sentir un poco eso. ¿Sabes? Una cosa que me he dado cuenta, que en rigor lo dijo un periodista español, ustedes son muy profesionales, muy talentosos. Acá en Uruguay es más pequeño y capaz que también porque no siempre la gente tiene que leer el libro cuando te habla de un libro, ¿viste? No siempre te leen el libro. Eh, pero que te decía es que, bueno, ¿cómo venía mi pensamiento antes? Perdóname, No, se me cortó el hilo del pensamiento. estábamos hablando de cuántas veces tuviste la necesidad de parar cada vez que hacías Sí, un capítulo. Me estabas hablando que cuando sí, subiste a la sí, montaña, cuando escribiste el capítulo del aniversario, pues sí, tuviste la necesidad efectivamente de parar, ¿no? Y de escuchar un poquito todo eso y que te lo habíamos trasladado todos los que habíamos leído el libro y sí, habíamos sí, sí, visto la sí. película desde España. Lo que te quería decir era esto, es que por momentos, pero sin quererlo, porque además no soy no soy aficionado al género, no escribo, salvo cuando era niño, me pareció que tiene poesía, algo poético, pero que no es adrede, es como que ese estado de trance o de gracia o de estar suspendido tiene algo que ver con la poesía. Sí, Y la poesía, ¿qué sería? Belleza más profundidad, más que está fuera de ti, o sea, que es algo como que me es ajeno. Yo estaba haciendo, ahí vuelvo a lo de Jota, como que estoy haciendo de guardián y custodio de algo que no es mío, algo así. Claramente yo siento que esta historia de ninguna manera es mía, de ninguna manera, y que es una sumatoria, eso que yo digo siempre, que es una carrera de testigos, una carrera de postas, y que tú estás agarrando la posta ahora, David, y vas a seguir con tus lectores, con tus oyentes, y claramente no es, pero sí, a mí me sorprendió leerlo y darme cuenta que tenía razón ese periodista cuando dijo que tiene poesía sí, porque jamás lo intenté, o sea, jamás busqué eso. Pero el estado de gracia me lleva a eso que yo tampoco sé qué quiero decir cuando digo cuando es poético, pero intuyo que tiene que ver con la belleza, la tragedia, la vida, la muerte en su forma más eh, límite y sublime. Es todo contradictorio, porque, viste, vida, muerte, acá para hacerlo gráfico, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Eso es tan dramático, tan duro, que hay vida porque hay muerte. Si no hubiera muerte, no hubiera vida. Entonces ya arrancamos un plano de conciencia completamente diferente del usual, porque nunca ocurre que hay vida porque hay muerte, no es así. Entonces es simbiótica. sí, completamente. Oye, una pregunta muy directa. ¿Cuántos capítulos han quedado fuera en esta historia?
Mira, el libro original lo editó un extraordinario editor argentino. Él se llama Pablo Abeluto. Después fue ministro de Cultura de unos gobiernos pasados argentino. Un editor con una vasta trayectoria. Y él dijo que, lo ha dicho públicamente, que este fue el libro que más le gustó, el libro de los cientos que editó en la editorial que en aquel momento era Penguin Random House Argentina, Sudamericana Argentina. El libro original que yo le mostré, que le llegó a manos del editor, de Pablo Beluto, tenía el doble de páginas, el doble. O sea, fue una buena pregunta. Esto no lo sabe nadie, lo he hablado con Pablo Beluto. Y Pablo vino a Uruguay con el equipo de él, nos reunimos en un restaurante y vino a este mensaje, a darme este mensaje. Él no quería tocar el libro, no lo consideraba perfecto, pero me dijo, este libro así como está, que es el doble, es perfecto y es una maravilla. Ahora, si lo reduces, tú lo reduces, puede ser una maravilla, y todo lo mismo, pero puede llegar a muchísimas más personas. Y yo no lo dudé, David, no lo dudé, e hice el ejercicio de quitar, de reducirlo a la mitad, y lo reduje a la mitad. Entonces, ¿cuántos capítulos quedaban por la...? Y esta misma persona me ha dicho, ¿por qué un día no publicas el libro original que tenía el doble de páginas? Porque me parece que no, que es una historia que hay que contarla en forma enjuta. Es un viaje, y un viaje que arranca y tiene que tener un destino. Es como, como la película, viste que hay un momento, como J siempre me enseñaba, dice, hay un momento que ya tenés que salir. Cuando ellos salen de la montaña ya tenés que llegar. Es como tiene una cosa media de la narración, ¿viste? La narración no es un libro de filosofía, es un viaje coral. Tú dijiste la palabra, yo la repito siempre, es un viaje coral. Que yo creo que la riqueza también acá es coral. O sea, yo soy, los sobrevivientes participan con intensidad. Yo cada capítulo lo mostraba a ellos y si bien casi no me cambiaban nada, a un nombre, era mínima, pero había un ida y vuelta que fue maravilloso. Mira, te voy a ir, no te voy a leer, obviamente, pero después de ver la primera de La Sociedad de la Nieve, eh, he de decir, has dicho una cosa maravillosa en una de tus entrevistas, que para llegar hasta aquí, para llegar a esto y para llegar a la película, esto no surge porque sí, es decir, tiene que haber ocurrido otra serie de descripciones, de narrativas que efectivamente ya justifican y completan lo que tengo entre manos. Pero mira, a mí te voy a transmitir una sensación personal. Cuando yo vi la primera vez, en este caso, y lo has dicho tú, lo has esbozado, hablas de la dualidad de la vida y la muerte, ¿no? En este caso, esto que tengo a mi espalda, yo lo describí como un vientre. Dentro estaba la vida y lo que estaba en la vida sufría, sufría por sobrevivir, ¿no? Cuando en ese momento en el que se desprenden, se pierden partes importantes, ¿no?, de tu vida y queda esa frase que ya quedará para la historia y que trasciende, ¿no? De no hay mayor amor que ese, ¿no? Que el que darse la vida por tus amigos. El viaje, cuando ya se va, porque ya no queda otro remedio, nos vamos mañana, es porque se da a luz, ¿no?, la vida y hay que volver a rescatar esa vida. No sé si acabo de entrar en ese éxtasis que tú dices, pero esa es la sensación que transmite esta historia. Es un alegato de la vida y la muerte, de la memoria de los que no están, porque los que no están son precisamente el cimiento y la raíz de los que se quedaron. No es más. Tú lo viviste y lo ves así a la hora de escribirlo. No, absoluto, es brillante lo que dice. Pero lo que pasa es que yo estoy muy influido por lo que me han dicho ellos, porque Coche Inciarte usa la misma metáfora que tú. Él dice que cuando salen de la luz, o sea que el avión está sepultado, es como un alumbramiento, él dice, están haciendo, la montaña los está pariendo, porque el avión está tapado, está cubierto, y salen a luz, es como que la metáfora la usa Coche. Tú dices que el fuselaje es como un vientre, el que está ahí, pero yo estoy influido porque Coche dijo que cuando está sepultado por nieve, no se ve nada, como está en la película, y hacen el hueco,
la está pariendo. Yo pienso lo mismo, está brillante lo que dices, David. Pienso lo mismo, que por eso yo me acuerdo cuando estábamos rodando, estábamos en pleno, esto no lo he contado, estábamos en pleno rodaje en Sierra Nevada, en Prado Llano. Estamos en el set intermedio, había un set arriba, un set intermedio, que era en un gran estacionamiento, y se hizo un hangar efímero, ¿no? Que, con un set, con un fuselaje, y había uno abajo en un olivar. Me acuerdo que salió un artículo que no estaba permitido, pero había muchos fotógrafos, veíamos en la lejanía, es un centro de esquí, y salió un artículo y decía que esto es un remake de Viven. Y me acuerdo que Carlos Bayona, el hermano de Jota, me dice, pero mira qué cosa más rara, que dicen el remake de Viven. Y yo dije, pero ¿cómo puede, si es una historia real, cómo puede creerse que es una remake de una historia real? eh, y es un disparate. O sea, esto es una manera nueva de entender una historia que es vida o muerte, es infinito esto. Lo que pasa es que esto, como es desmesurado, como es un gran lente de aumento, te permite verlo, como tú dices, hacer metáforas que son muy realistas. Que ese fuselaje que veo, pues, señalo a ti porque estoy señalando el fuselaje que estoy viendo atrás, que es una escena de la película, son los actores esos, La ¿no? portada de tu... De, por Del libro, cierto, la portada del tu libro. novena edición, que no has podido todavía Exactamente. palparla, pero ya está la No, no novena la vi. edición. Bueno, pues continuando con nuestra conversación, estaba repasando un poco mis notas y algunos textos. Claro, porque estoy conversando hoy con el autor y el alma de los tramoyistas, pequeña historia de una mujer, detrás de los árboles, 99% asesinato de Marx a Obama, el desertor, ellas, tenía que sobrevivir con Roberto Canessa, con el fin de la inocencia, la redención de Pascasio Báez. Pero yo tengo la sensación, amigo Pablo, de que esto está escrito de otra manera. Y mi pregunta es, ¿en qué momento uno se deja al lado al periodista y se apodera de uno el ser humano cuando escribe? Está muy bien. Eh, en mi caso, hay muchas frases hechas sobre por qué uno escribe, hay muchas frases hechas. Yo creo que en el fondo uno no lo sabe, en el fondo uno no lo sabe. Justificar tu existencia, darle un sentido, no lo sé. Lo- o eso que yo siempre digo, es que me parece que yo escribo sobre temas que no entiendo que no los termino de entender y como escribir es una especie de ensimismamiento en torno a algo, De liberación. avanzás y también es de catarsis, sin duda, que tiene, o sea, son infinitas las razones, y como dicen ahora, es multicausal, o sea, son infinitas. Pero tú me preguntabas cuándo uno deja de ser el escribidor y se convierte en el ser humano. Y tal vez son las historias que te interpelan eh, más profundamente de tu vida. Eso que hablábamos hoy al comienzo, que es un poco esta historia donde tú estás enfrentado a través de ese gran espejo que es esta historia del 72 de los Andes. Este gran espejo, estás enfrentado a esas preguntas que no tienen respuesta, pero que son de todos los días. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi sentido? La vida y la muerte, cómo sobrellevo a los muertos que tenés a mi edad. Ya tengo muchas personas, muchos amigos, incluso muertos por accidentes, ¿no? Casi todos. La muerte de tus padres. Yo creo que es eso. Son este tipo de temas los que te interpelan de una manera diferente de cuando escribís una novela, que también te emociona, pero es distinta. El último que citaste es La redención de Pascasio Báez. Es una novela que eso era más bien un compromiso que yo tenía. Es una novela, te cuento un poquito la trama, es un compromiso que yo tenía como histórico. Uruguay es un país muy republicano, es el país más republicano de América Latina. Sí, lo dicen todos, no lo digo yo, ¿no? El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo hace poco, es el país más equilibrado de América Latina, pero desde hace mucho tiempo. No es ventaja. Somos muy pequeños, muy homogéneos. Como le dije siempre a J. Bayona, mirá que somos la cuna de la socialdemocracia universal.
a principios del siglo XX. Y somos republicanos desde 1813. Nosotros fuimos Montevideo, la capital era española, fuimos inglesa por un periodo, fuimos porteña por otro periodo, portuguesa por otro periodo, brasileña cuando Brasil se independiza no, porque siguió siendo el emperador de Brasil, el papá de Juan VI se fue a Portugal, regresó después de lo de Napoleón y quedó Pedro, que se dijo, o sea que no hay una independencia. Fuimos brasileños y terminamos siendo uruguayos, o sea, es una historia de no claudicar nunca. Y eso que decía, lo equilibrado, es parte esencial para entender toda esta historia de los sobrevivientes. Y te hablaba de la novela, la versión de Pascasio Báez. En Uruguay hubo una guerrilla que tuvo muy buena fama en Europa, que para Uruguay era una cosa muy delirante porque empezó en el año 63, 1963, que vivíamos en plena democracia. Acá hubo una gran moda que fue la Revolución Cubana, que se exportó la revolución a todas partes del mundo. Acá no es un tema de ideología, ¿no? La ideología te separa y el sueño y el sufrimiento te unen, ¿no? Pero hubo una moda que era la revolución a lo cubana, pero que había países donde no tenía el menor sentido, como Uruguay, que vivíamos una democracia donde cuando yo me crié, hasta el año 67, ni siquiera existía la figura del presidente de la República. Era un colegiado de 9 miembros donde el presidente duraba un año, el presidente del Consejo Nacional. En ese Uruguay empezó una guerrilla a lo cubana. Y en ese fragor, 2 meses después de una elección, en el año 71, los guerrilleros a la cubana, que para mí siempre fueron guerrilleros contra la democracia, contra ese Uruguay humanista en el que me crié, cometieron uno de los tantos errores garrafales, y es un peón de campo que es Pascasio Báez. Esto es un hecho real. Pascasio Báez, un peón descubre un búnker, una tatucera que ellos tenían construida en un campo, la descubre de casualidad y los guerrilleros resuelven secuestrarlo y lo asesinan con pentotal para que no revele el lugar, lo que encontró y el campo. O sea, ahí los guerrilleros perdían no solo la construcción, sino el campo, si él lo revelaba. Estamos en plena democracia, año 71. El golpe de Estado en Uruguay vino en el año 73. Entonces, ahí el compromiso mío era con la historia. ¿Por qué nadie contó nunca la historia que es universal? Que hay determinados momentos del ser humano que priorizás un inmueble. En el fondo, un inmueble antes que un peón rural, un campesino. Pero en el fondo ese libro está escrito como compromiso histórico. Pero no era, también es emocional y humano. Así Pero va. esta historia de los Andes es un compromiso con lo que fue mi vida, porque son con mis coetáneos, es distinto. ¿Entiendes? Son compromisos diferentes. Y una misma esencia, la emocionabilidad y la justicia histórica, contigo y Exacto. con ellos. Oye, a pesar de esos 50 años después, su vida, ¿vale? Lo que sucedió allí, como tú lo has llevado en palabras, creo que es un bofetazo con la mano abierta al pensamiento individualista del ser humano. Pensamos que solo nosotros podemos ser felices, solo nosotros podemos sobrevivir. Y te das cuenta que cuando el ser humano es llevado a la última antípoda de su vida, necesita al otro, como sea, pero necesita al otro. Ese es un legado universal e incuestionable de esta historia, ¿no? Totalmente. Y es incuestionable. El otro día alguien me preguntaba, un periodista en Uruguay me preguntaba, sí, pero alguien no va a pensar que es ficción. Pero si están todavía, hay 14 testigos vivos, más 3 cartas, quedan 14 de los 16, están vivos. Como tú dices la palabra, es incuestionable, o sea, no hay salvación en solitario. No, lo vimos en la pandemia, David, lo vimos en la pandemia. Yo creo que si faltaba algo, y yo creo en lo que yo te hablaba hoy del demiurgo universal, que creo que no sé cómo llamarle, que puso a J. Bayona, que hizo que escribiera ese mail en el 2011, Yo en lo he llamado mayo, destino. eh, el que tú llamas destino. Yo creo que el destino también hizo que la película se terminara, se demoró muchísimo. J lo ha contado mucho, J. Bayona lo ha contado mucho, la dificultad que hubo con el español, que es la lengua de los matices. Para mí es misterioso, totalmente misterioso
que al español no se perciba que es la lengua de los matices, es la lengua con más Rica, vocabulario. es la más rica. Entonces, y yo quiero, es la más rica, pero para mí es algo incuestionable. Yo que me crié en un colegio de habla inglesa, irlandés era, pero era de habla inglesa, teníamos a Shakespeare cuando éramos niños, pero el matiz lo tiene el español. No estoy hablando de mejor o peor, pero el matiz es el español. Que le haya costado tanto trabajo a Jota, y yo participé en las reuniones, que nos haya dado tanto trabajo porque sea en español, me parece inconcebible. Porque fuera en español o porque también había un referente, entre comillas, anterior, ¿no? Ya había una historia que en su momento causó, que fue Viven, que en su momento causó un cierto revuelo, aunque, bueno, pues la visión americana de esta historia, que bueno, ya sabemos cómo tratan según la historia, también eso era un poco el inconveniente, ¿no? Cuando yo le planteaba eso a Jota, eso nos sorprendió un poco. David. Hay muchas cosas que no nos sorprendieron. Yo siempre pensé que íbamos a generar una ola, no un tsunami, pero sí una ola. Eso sí nos sorprendió. Cuando yo le preguntaba a Jota, estoy hablando del año 2016, 2017 o no, 2018, que trabajé, me acuerdo un mes en la casa de él con Belén Atienza, un mes entero, en la parte de guión todavía. Me acuerdo un día le dije a Jota, nos afectará, Viven. Y él me dijo, no nos afecta porque puso la historia, una historia que es real, en el inconsciente colectivo. Pero yo jamás pensé que surgiría eso que pasó cuando estábamos rodando, que Carlos Bayona me dice, ¿podés creer que ponen acá en un diario, es una remake de Viven? No pensé que todas las crónicas se remiten a Viven. No pensé que se iban a remitir a la historia real, porque esto, digo, Viven es un abordaje. Y tú puedes tener de una historia de este tipo, que si estás hablando de un vientre, el fuselaje es un vientre, de nacen y se mueren, y la vida y la muerte son una simbiótica. Digo, es demasiado eh, extremo y desusado como para poder decir que es una remake. No, es una historia que admite infinitos abordajes. Yo no sé cuántas historias en el mundo hay que admiten muchísimos abordajes, pero esta es una de ellas, claramente. No obstante, sí, capaz eh, que fue un inconveniente. Yo no lo escuché como inconveniente. El inconveniente que siempre escuché cuando estábamos en el proceso, que yo participaba en algunas reuniones con productores importantísimos y de muy talentosos europeos, el inconveniente siempre fue el español. Siempre, siempre. El español y lo segundo, que no hubiera actores demasiado conocidos. Ese anonimato, que era imprescindible para poder hacer la historia coral. Yo siempre escuché eso, David. Para mi sorpresa, ¿no? Yo me crié, Pues, yo soy mucho más viejo que tú. Yo me crié, como te dije al principio, con el cine que me gustaba, el italiano y el francés. Después dejaron de serlo, pero yo me crié con el cine europeo. Ese era el cine, o sueco, era el cine preferido. Entonces, para mí Europa era el mejor cine. Después y eso que Hollywood surge, el Hollywood grande, como industria, surge en Los Ángeles, estaba en California. mira, voy a abrir una puerta que no pensaba abrir, pero quiero hacer un homenaje, porque si la historia, las imágenes, ellos, los actores, yo creo que no es una película, y ahí tienes razón, es una obra de arte, ¿vale? ¿Por qué? Porque el lazo rojo es la banda sonora. Antes hablábamos de los silencios y creo que la capacidad descriptiva que tiene esa banda sonora a mí se me ha taladrado en el corazón y creo que no se va a salir en mucho tiempo. La banda sonora es un elemento que yo busco mucho en tu novela, porque me gusta, aparte de periodista y demás, soy músico y busco mucho el sonido, ¿no? En las palabras. La banda sonora es el anillo perfecto, To- ¿no? Para esta mano. Totalmente, brillante. Comparto totalmente. Oye, quiero hacerte una pregunta con dolor, con mucho dolor. De dolor de la profesión que tú y yo compartimos, ¿vale? El periodismo. Me he documentado mucho, he leído mucho, a la par que volví a leer la historia. Creo que nuestra profesión fue tremendamente injusto en aquel momento con los supervivientes, ¿no? Buena reflexión. Sí, eh, fue injusta en el momento.
En Chile Ah, particularmente, en corto, Uruguay ¿no? mucho menos. Sí se dijo que Dios los perdone, fue un título, que Dios los perdone fue un título durísimo, durísimo. Lo he visto, sí. Y todo eso fue duro, pero también tenés que ponerte en el momento, eh, David. Ellos, ellos llegan salen en 2 días. La película sale en un solo día, pero en verdad salieron el 22 y el 23 de diciembre. Y hay un grupo de rescatistas que permanece una noche ahí. Y era un cementerio, como lo dicen ellos, permanecen en un cementerio. Estaban en otro plano de conciencia los chicos, estaban viviendo en un cementerio. Y no sé si te acuerdas, pero está en el libro explicado, solo un rescatista duerme con ellos, los otros quedan alejados. Y Cierto, entonces la primera reacción que el mundo recibe no es solo la de ellos, sino la de los rescatistas, que no quiero hablar ni mal de ellos, al contrario, hay uno de ellos, Sergio Díaz, que es el mejor puente entre las dos sociedades. Pero lo que llegan son las fotos. Si tú llegan fotos de cadáveres, de piezas desmembradas, las fotos y el relato de no sé quién de esos rescatistas, y la toma la prensa y el amarillismo siempre existe y el morbo. Entonces tenías los sobrevivientes contando una historia y había otra historia que era la que traían los otros, o las fotos, las fotografías. Entonces yo no quiero justificar a la prensa de la época, porque además pero yo entiendo que la prensa se haya sorprendido. Y al mismo tiempo te digo, pero todo eso hizo que se hiciera una conferencia de prensa, todo eso hizo que la conferencia de prensa, la sociedad los recibiera, que eso es fundamental, David, querido, para que no se generara el trauma. Los psicoterapeutas dicen, para que haya trauma tiene que haber un hecho físico, un accidente, que tiene que haber un bloqueo en el recuerdo y tiene que haber fundamentalmente una resistencia a la reconciliación con el medio del que provenís. eso es. Y acá no hubo resistencia, no hubo, acá se les acogió de... Yo estaba ahí, yo estaba en la conferencia de prensa, estaba atrás, como todos los amigos míos, los que no estábamos en el avión, estábamos ahí. Y hubo un abrazo, o sea, no, a mí jamás en ningún instante se me planteó un tema de, de culpa o de acusación, jamás. Y en la sociedad uruguaya jamás se planteó, Qué bueno. no se planteó, jamás. Yo recuerdo, mirá, porque no lo puedo olvidar, porque yo estudiaba en ese momento psicología y filosofía, que un artículo de un profesor mío, de mi facultad, que me sorprendió que daba clase de filosofía de la práctica, o sea, de ética, escribió un artículo donde decía que si esto se toma como normal puede ser un disruptivo para la especie, porque si fuera normal, en una situación de hambre en cualquier país puedes llegar a la necrofagia como una... Me acuerdo que es un artículo que lo planteó en esos términos, y después el amarillismo que se aplacó con el libro Viven, por eso que el libro Viven fue muy importante, David. Entonces, por eso lo que tú decías hoy, es como capas que se van sumando, es una obra, es un tema de una profundidad tal que casi es simbólico, es un emblema de chiquitito, pequeño, 45 personas en el medio de la nada, en Marte, porque es Marte, yo estuve ahí, es Marte, no es, no es la montaña de Sierra Nevada. Los Andes es la espina dorsal, la columna vertebral de todo el continente, va desde Panamá hasta el Cabo de Hornos. Mira el mapa y aparte yo los atravesé, yo estuve cuando era chico, un poco después de esto, en 74, lo atravesé en Perú, lo atravesé en Colombia, es más bajo, ¿no? Fui a los Andes con el 2006 y lo atravesé en el sur, que es mucho más bajo, mucho después. Es la nada, o sea, es la sensación de estar en otro planeta. Mira, hablabas de filosofía, de ética, y te voy a hablar de la fe. Ahí no sé en qué momento y no sé qué conversación, estoy intentando hacer memoria. No sé quién le dice a quién y dice, no, si yo lo único que creo es en ustedes, mi única fe son ustedes. Y hay una última escena que describes muy bien en el libro y en la película que cuando están en el hospital sentados y comiendo, es como me llevó directamente a la última cena de Leonardo, ¿no? Es ese puente. ¿Hasta qué punto la vida se lleva hasta hasta el último hilo rojo y trasciende mucho más allá, ¿no? Porque le miras al otro y le reconoces, es que si no creo en ti, no puedo hacer nada.
la montaña me come, me atrapa, ¿no? Y al final, como ellos vuelven a tener su reducto de paz en esa esquina del hospital, en esa luz naranja que me parece poderosísima, en esa fotografía de la película que me parece extraordinaria, y me deja esa esencia de esa última cena. Sin protagonista, todos son protagonistas. ¿Te pasó lo mismo a ti? Sí, absolutamente. Te hago una pregunta. ¿A qué le llamas círculo rojo? Porque te estoy tomando apuntes porque eres muy inteligente y muy brillante. ¿A qué le El llamas hilo el rojo, círculo rojo? no, el último hilo rojo, que es la última puerta de la vida, ¿no? Cuando tú hablabas de esa frontera entre lo que es la vida y la muerte, es ese último hilo, esa última puerta en el que eh, no sé cómo explicártelo, que vas mucho ya en tu entendimiento, ¿vale? Donde comprendes que lo que está dentro de ese vientre que yo he llamado es tu vida y tu muerte, ¿no? No vas más allá. Y entonces asumes que ya no hay más fe que esa, sino la que tienes enfrente. Mira, tú me estás hablando de eso acá y me acaba de mandar Roberto Canesa, de que soy muy, como te conté, yo tengo un libro Sí. con él, somos amigos de la infancia, era mi vecino, me mandó hace un minuto antes de empezar la charla contigo, me mandó esto. Te lo pongo porque, por el destino que tú le llamas. Bueno, mira, la borró, pero lo borró. Había puesto una, una escena superpuesto la última escena cuando están todos juntos en el hospital con la última escena de Leonardo. ¿En serio? Lo puso te juro, no sé por qué él está viajando y no sé por qué la borró, lo eliminó. Mira, se eliminó este mensaje. Acá lo escribió a las 12:11. 12:11, no hace 2 horas. Acá son las 14. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Eso fue J también. Esto es J, la fotografía de Pedro Luque. J tenía, como yo te dije al principio, siempre se planteó esto como una exploración. Así como el libro fue una exploración, y cuando J nos manda ese mail, me manda el mail ese en 2011, él nos invita a explorar. Él nos pone en el mail que está en el libro. Solo conocemos la punta del iceberg. Vamos a explorar, él lo dijo en una entrevista, vamos a tirarnos de cabeza para explorar qué falta. No es qué falta, es qué es lo que es imprescindible entender para comprenderlo. Es más que lo que falta. ¿Qué es lo cuáles son los elementos que nos permiten entenderlo? Sería esa. La exploración fue una exploración de verdad. Yo estaba en el rodaje y yo veía cómo el guión no, es realmente una guía, no era más que una guía. Y lo digo, yo que escribí las primeras versiones, que salí del guión, que lo estaba haciendo J con otros tres, con Bernati y con otras dos personas, pero como era una exploración, todos los días cambiaba todos los días. Intervenía Belén Atienza, intervenía los que estábamos ahí, intervenían los actores, intervenía la coach, fue una exploración. Y yo creo que el hilo rojo que tú dices, que es el último hilo rojo, no podía estar escrito, no podía estar predeterminado, tenía que ser De el fruto de fluir. una exploración. No puede Mira, estar. Esto, acá además teníamos la ventaja, David, de que tenemos los hitos que no podíamos saltearlos. O sea, tenés los hitos. No puedes saltear el accidente, no puedes saltear la noche siguiente, que es el infierno. Todos dijeron, es el infierno, es el infierno. No puedes saltear la expedición del día 4 cuando el avión no se ve. No puedes saltear cuando empiezan a comer con los cuerpos. No puedes saltear la radio en el día 10. No puedes saltear la expedición del día 11. Los hitos no los puedes saltear, pero la exploración la exploración no es sin rumbo, es entre los hitos, la exploración es un viaje entre los hitos, con mojones, ahí está, esa es la definición, mirá, es un viaje con mojones. Recién se me ocurrió una cosa que, con mojones, porque fíjate, yo siempre, fíjate, te voy a ir más allá de eso que acabas de decir, ¿vale? Em, sí, en una entrevista que no leí hace mucho, es que acabo de llegar a esta conclusión después de esta charla. Guillermo del Toro decía que él adoraba y que adora los guiones que son una guía, que se dejan fluir, que en cada día de rodaje es como si la película tuviera una segunda vida.
exactamente, sí. ¿Sois conscientes, Pablo? Y tú y los actores, que además tuve la oportunidad de conocer a 3 de ellos aquí en España, que los premios Feroz. ¿Sois conscientes de que habéis vivido ese mismo viaje? ¿Sois conscientes de que habéis sufrido, de que han vivido, de que yo es que creo mucho en el tema de las energías, ¿no? Que habéis sacado del vientre de esa montaña las energías y habéis hecho ese mismo viaje exactamente igual. No habéis hecho, hablábamos antes de que no es una película, sino obra de arte. No, habéis sacado del pasado una foto y la habéis convertido en color, sí, pero habéis hecho el viaje en piel. Ahora he llegado a esa expresión. Habéis hecho el viaje. Sí. Eso que hablaba Iona de lo que tú hablabas de los hitos, ¿no? De ir pasando, e ir deslizándose y de ir contando la narrativa. Eso no es narrativa. Eso es volverlo a vivir. Muy bueno, brillante. Por Es eso volverlo a vivir. es tan impresionante el equipo actoral, y bueno, y efectivamente todo el equipo que lo habéis hecho, porque evidentemente cuando llegas a una pantalla, yo lo he visto tanto en la pantalla de Netflix como en el cine, sientes que ese viaje está ahí, no te lo están Totalmente. contando. El espectador está contigo, tú estás tomando notas como notario, pero el espectador te está acompañando al lado, sufriendo igual, abrazando a Numa, maldeciendo lo más maldecible cuando se hiere el pie después del golpe del cristal, llorando lo que más grande cuando muere. eh, es decir, ese es el otro viaje, porque vosotros habéis hecho un viaje hasta que la película se va, pero la película no se ha ido, la película se quedó aquí, en nosotros. Y ese es, para mí, el viaje de los 100 millones de personas que la han visto y los millones de personas que han ido al cine. Impresionante, David, impresionante todo lo que dices. Estoy tan de acuerdo contigo que yo el viaje, el rodaje, y te agrego los 2 meses previos en Barcelona con los ensayos, que fue noviembre y diciembre. Mira, yo presenté el libro es La redención de Pascal Llevares en octubre del 21, y ya sabía que tenía que tomarme el avión el 1 de noviembre de 2021 para los ensayos en Barcelona. Y el rodaje, esa dureza y el COVID, la pandemia del COVID, y el hielo y el frío y el viento que nos amenazaba, que si superaba determinada intensidad había que evacuar el hangar ese del set 2. La palabra fue un sufrimiento, fue un parto. Todos los días fue un parto. Todos los días fue un parto. O sea, es tan así lo que dices, que yo no entiendo. Mira, te voy a contar algo que también yo hablo con mi mujer. Yo estuve 6 meses solo allá, ¿no? Me parece. Yo quedé, en cierto modo, querido David, traumado. Hmm. Yo quiero, y como buen trauma, porque me resulta traumático todo lo que viví en el rodaje y también en los 2 meses de ensayo. Traumático en un sentido, no sé cómo llamarle, porque yo quiero yo quiero volver para vivirlo sin angustia. Quiero volver a Prado Llano, quiero subir hasta la montaña, pero sin angustia. Sin esa sensación que yo tenía en el rodaje de que yo no sé si volvía a Uruguay. Yo no sé cómo terminaba eso. Como era una exploración tan límite, yo tenía la sensación de que yo no sabía si volvía. Te juro que esta es la verdad absoluta. Reconozco que estaba la pandemia del COVID, reconozco que yo era el más veterano, yo era el potencial riesgo, que por eso me cuidaba más. No me agarré, de los 320 que estábamos allá, 315 se contagiaron, yo no me contagié, porque me cuidaba el doble. Me hisopaban un día sí, un día no, a todos. Pero yo lo viví con una tremenda angustia, con esa luz al final del día, como te dije al principio. Y quiero ir para verlo en paz, o sea, para que no quede eso en mi recuerdo como una experiencia tan dolorosa. Te voy a preguntar algo mirándote a los ojos. Me dijiste, bueno, estuviste en esa conferencia de prensa y al final, además, me parece casi poético, pero fíjate, mm, esta historia, aparte de ser notario, pues yo me pongo en tu piel, ¿vale? Y en tu piel, yo me hubiera preguntado 1000 veces que podía haber sido yo perfectamente o qué hubiera hecho yo en esa situación.
Pero yo creo que es tu manera también de pedirles perdón o de darles las gracias. No sé cómo explicarte. ¿Lo ves desde esa perspectiva? No lo había pensado así, pero está bien, está muy bien. No lo había pensado así, pero sí. eh, Podía haber estado perfectamente ahí. Ahí tengo íntimos amigos ahora, que hasta hoy, que yo nunca iba, yo sabía del viaje, sabía el precio, sabía el día que salía, pero nunca pensé, hay una cosa que es raro, nunca pensé en ir. Por las circunstancias de la vida, el Uruguay estaba muy convulsionado, yo había cambiado de facultad, me había salido de Derecho y me fui a Filosofía y Psicología. Pero tengo amigos que tenían estaban en el nombre, estaban anotados. Se bajaron por el destino. Un amigo íntimo que tengo todavía, que es chileno, que vive en Uruguay, una hermana de ella le dijo, tuvo una suerte de premonición, lo obligó a bajarse, se bajó el día antes. Eh, entonces sí, es todo muy del círculo rojo, como dices tú, está todo muy en el círculo rojo y, y es muy, muy complejo, sí, estoy de acuerdo. Bueno, después de este recorrido, de este viaje que hemos hecho tú y yo, si me permites tutearte, Sin no sé, duda. te espero en los Goya, ¿vas a estar en los Goya, Pablo? ¿Vas directamente Tal vez sí. a los Oscars? Porque creo que estuviste en Ten- Venecia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estuve en Venecia, después estuvimos en los screenings que fuimos con Jota y con Enzo y con algunos actores, con Pardela y con Matías Recalt y con los sobrevivientes, varios. Estuvimos en Londres 2 veces, en Los Ángeles. Estuvimos haciendo recorrido para tratar de superar ese prejuicio del español, David, querido, para como dice Jota, es difícil que una película en español llame la atención, a ver, estamos jugando en la misma cancha, o tal vez en una liga emocional donde no todos juegan. Pero hay un cierto menosprecio en esta industria, me parece a mí, por lo hispanoparlante. Cuando uno siente exactamente lo contrario, pero veo que, no sé, veo que mucha gente no nos había visto para las premiaciones. Un día me llama Jota, antes de la premiación de los últimos Oscars, de las nominaciones a mejor película, no a película extranjera, y había mucha gente que no la había visto. O sea, claro, a los votantes te abruman de películas y ¿quién te llama la atención? Nos ha dado mucho trabajo llamar la atención, por los prejuicios y los estereotipos. Uno se ha pasado la vida, como decíamos al comienzo, uno escribe también para romper estereotipos, ¿viste? No, los estereotipos lo único que hacen son anclas que te impiden moverte. No es más que eso, un estereotipo es una simpleza que evita que vos te muevas. Entonces, nos pasamos rompiendo estereotipos, viajamos mucho, y no sé, yo voy la semana que viene, creo, a España. En España justamente no hay estereotipo para romper porque está gente como tú que ya lo ha roto. Pero capaz que tal vez en las votaciones sí hay estereotipos para seguir rompiendo, aunque tenemos poco tiempo también para romper estereotipos. Mira, yo hace muchos años, ya tengo unos cuantos, y también, como diría aquel, en mi cabeza peinan las nieves del tiempo, en mi pelo. He dejado hace mucho de creer en los premios, mucho, y yo considero que el premio en vuestra historia es verme rodeado de lo que te dije. Creo que no hay algo tan hermoso y como ver las emociones de gente que no conoces sin darte vergüenza de que al de ahí le vean llorar, que tú sientas que suspiras, que una madre abrace a un hijo, que una pareja se bese, que para mí eso es el mejor premio. O sea, lo hablábamos al principio, el cine es una forma de expresión maravillosa, hermosa, pero el cine cuando consigue esto es arte y el arte rompe cualquier tipo de emoción. Um,
¿Se me ha olvidado algo, Pablo, que te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica de esta conversación? Lo que te preguntaba al principio, ¿o nos hemos acercado a lo que querías contar? No, nos hemos acercado muchísimo. Y te hago la pregunta final, ¿el arte nos acerca? ¿Cómo, porque yo siempre partí, yo también, prejuicios míos, yo siempre pensé, los libros me acercan más a la transformación que logra el arte que el cine. El cine es más entretenimiento y solo en casos muy excepcionales se acerca a lo artístico. ¿Tú estás de acuerdo? Pero creo que esta película, pero a mí me resulta como vanidoso decirlo porque yo estoy muy involucrado, pero creo que esta película se acerca a lo artístico y lo puedo decir porque somos muchísimos los que trabajamos. ¿Y estás de acuerdo que se acerca a lo artístico? Tú dijiste que es una obra de arte, o sea, ¿y estás de acuerdo que los libros es más fácil, pero capaz que tal vez, capaz que ahora se rompió ese molde de estereotipado de pensar que el libro cala más profundo? Porque una película y con esta banda sonora cala profundo también, muy Pero profundo. ¿Estás de mira, acuerdo con sabes, esto? estoy de acuerdo y te voy a explicar el porqué. La magia de un libro, y estoy leyendo tres a la vez, incluido el tuyo, la magia Ujú. de un libro la da ese lector principal que en su cabeza genera un guión, genera los ojos de los personajes, genera la voz de los personajes, genera la banda sonora de los personajes. Y eso es lo que consigue que un libro se convierta precisamente eso, ¿no? En arte. Lo que habéis conseguido es efectivamente romper ese molde, porque al contar esta historia así, como la habéis contado, habéis conseguido que ese espectador cero que yo llamo, que somos cada uno de los que leemos, habéis conseguido un lenguaje tan absolutamente universal, tan absolutamente coral, que habéis conseguido conectar a todos esos cientos millones de personas que tienen esa capacidad de que cuando leen en su cabeza hay una peli, hay una historia y hay unas imágenes y unos silencios. Y eso es lo que consigue, bajo mi punto de vista, Tu Sociedad de la Nieve y las imágenes de Bayona. Interesante. No puedo agregar más nada a esto, David, querido. Pues Tienes fuera de... solo decirte una cosa, que espero que los sonidos que hemos metido hoy en esta caja de música, ojalá ellos hubieran tenido una caja de música que escuchar, porque yo creo que el silencio de la vida y de la muerte tiene que ser durísimo de sentir. Vi una entrevista que hizo un colega de profesión, Jordi Évole, hace unos cuantos meses ya a los Strauss. Les das de mi parte un abrazo enorme y les das las gracias a todos. Pero te quiero dar las gracias a ti, personalmente, porque con esto, tu deuda está más que saldada. Muchas gracias, David. Es un ejercicio vital y emocional difícilmente igualable. Porque, insisto, has conseguido que tú como autor, tú como persona, no solamente estuviste en esa rueda de prensa, estuviste en ese avión. Y a mí me has hecho estar ahí. Y eso es de agradecer. Muchas gracias, David. Sos un Pues fuera de serie. no hay nada más hermoso que dar la vida por aquel que consideras tu amigo o por simplemente el que tienes enfrente. Pero si has visto esta caja de música hoy, te ha quedado una opción de vida. No hay nada más hermoso que conversar con alguien que entiende tu profesión como tú, que entiende la vida como tú, pero que sobre todo entiende el arte y el talento como la última expresión del genio humano. Y el genio humano traspasa esa última línea roja, ese último hilo rojo, como lo habéis hecho vosotros. Insisto, no creo en los premios, pero que todos los premios son suficientes o insuficientes, porque los premios os la damos, os lo hemos dado a cada una de las personas que se han dejado un trocito de su corazón ahí detrás. Por los que son, por los que están y por los que fueron. Pablo, maestro, notario y guardián de todos esos silencios. Ha sido un verdadero honor y un verdadero placer. Reverencia absoluta por ti, David, como dice J de mí, por ti, reverencia absoluta. Te felicito por tu programa, es una joya. Good evening.